En un instante el mundo de Sofía se derrumbó. El murmullo de la cafetería madrileña se desvaneció cuando Min-hee, su compañera de piso, deslizó un cuaderno sobre la mesa, abierto en una página llena de garabatos y capturas de pantalla. «Eres tú, ¿verdad? La jugadora secreta de la que todos hablan en el foro», dijo, su voz temblando entre la acusación y la súplica. Sofía, con el corazón latiendo desbocado, sintió el peso de la verdad aplastándola. Durante meses había escondido su pasión por los videojuegos competitivos bajo un alias en línea, temiendo el juicio de su entorno, especialmente en la Facultad de Comunicación, donde las apariencias lo eran todo. Pero Min-hee, la reservada estudiante coreana que compartía su apartamento en el bullicioso barrio de Malasaña, lo había descubierto todo. Madrid, con sus calles llenas de vida y sus noches interminables, era el escenario de su historia. Sofía, de 25 años, era una madrileña de pura cepa, con un carácter extrovertido pero inseguro bajo su fachada de confianza. Había crecido entre los bares de tapas y las plazas llenas de historias, pero siempre sintió que no encajaba del todo. Su pasión por los videojuegos, especialmente los torneos de estrategia en línea, era su refugio, un mundo donde podía ser Luz de Nox, una jugadora imbatible sin las expectativas de ser la chica perfecta que su entorno le imponía. Min-hee, por otro lado, era su opuesto. A sus 24 años, había llegado desde Seúl para estudiar comunicación en la Universidad Complutense, cargando con el peso de las expectativas familiares y las normas estrictas de la cultura coreana. Su cabello negro siempre estaba perfectamente peinado, y su actitud reservada escondía una mente aguda y un corazón que latía con una intensidad que Sofía apenas comenzaba a entender. Vivían juntas desde hacía 6 meses, y aunque al principio solo compartían facturas y horarios, algo había cambiado. Las noches de estudio, las risas compartidas y las charlas sobre sueños imposibles habían tejido un lazo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Aquella tarde en la cafetería, el cuaderno de Min-hee era una bomba a punto de estallar. Contenía pruebas, capturas de pantalla de los foros donde Luz de Nox dominaba las partidas, mensajes que Sofía había enviado en privado y hasta un análisis detallado de su estilo de juego. Min-hee, con su obsesión por el periodismo de investigación, había conectado los puntos. Pero no era solo una exposición, había algo más en sus ojos, una mezcla de traición y anhelo. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó Min-hee, su voz quebrándose. Sofía quiso responder, pero las palabras se le atoraron. En ese momento supo que no solo temía ser descubierta como jugadora, sino que temía perder a Min-hee, la única persona que la hacía sentir vista de verdad. La vida en Madrid seguía su curso, los claxones resonaban en la Gran Vía, los estudiantes llenaban las terrazas, pero para Sofía, el mundo se reducía a esa mesa. Había pasado meses ocultando su pasión, temiendo que la tacharan de freak, o que su carrera en comunicación, donde la imagen lo era todo, se viera comprometida. En Corea, Min-hee había enfrentado su propia lucha, la presión de ser la hija perfecta, la estudiante modelo, mientras escondía su identidad como lesbiana, un secreto que en su país podía costarle todo. «Sofía, no te estoy acusando», continuó Min-hee, su acento coreano más marcado por la emoción. «Solo quiero entender por qué escondes quién eres». «Porque yo». Se detuvo, sus manos temblando sobre el cuaderno. Sofía sintió un nudo en el pecho. Quería confesar, no solo sobre los videojuegos, sino sobre lo que sentía cada vez que Min-hee sonreía, cada vez que sus manos se rozaban al pasar un libro. Pero el miedo era más fuerte. «¿Y si te digo la verdad, qué cambia?», respondió, su voz apenas un susurro. Min-hee cerró el cuaderno con un golpe seco. «Cambia todo», dijo y se levantó, dejando a Sofía sola con sus pensamientos y el eco de esas palabras. Esa noche en el apartamento el silencio era asfixiante. Sofía se sentó frente a su ordenador, mirando la pantalla donde Luz de Nox seguía siendo una leyenda. Pero ya no se sentía como un refugio.
Minji no estaba en casa, y cada rincón del apartamento le recordaba a ella, los libros de periodismo en la mesa, el aroma a té verde que siempre preparaba, la manta que compartían en las noches frías. Sofía abrió el foro de videojuegos y escribió un mensaje: Luz de Nox se retira. Pero no lo envió. En cambio, cerró la laptop y tomó una decisión. No podía seguir escondiéndose ni de Minji ni de sí misma. Al día siguiente la facultad estaba en ebullición. Minji había publicado un artículo en el blog universitario, un análisis sobre la cultura de los videojuegos y la presión social sobre las mujeres que juegan. Sin nombrar a Sofía, el texto era un reflejo de su historia, un grito a favor de la autenticidad. Sofía lo leyó con el corazón en la garganta, sabiendo que Minji no solo había descubierto su secreto, sino que lo había defendido. La confrontación final llegó en el campus. Sofía encontró a Minji bajo un árbol en el patio con el cuaderno aún en la mano. Lo leí, dijo Sofía, su voz temblorosa. Y tienes razón. He estado escondiéndome. No solo de los videojuegos, sino de lo que siento por ti. Minji la miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Sofía, yo también he estado escondiéndome, confesó. En Corea nunca podría decir esto. Pero aquí contigo siento que puedo ser yo misma. En ese momento, bajo el sol de Madrid, algo cambió. No fue solo la confesión de sus sentimientos, sino la promesa tácita de enfrentarse al mundo juntas sin máscaras. Pero el camino no sería fácil. La facultad, los amigos, la familia de Minji en Corea. Todos serían obstáculos. Y sin embargo, por primera vez, Sofía sintió que valía la pena intentarlo. El resto de la semana fue un torbellino. Sofía decidió presentarse en un torneo local de videojuegos como Luz de Nox, pero esta vez sin esconder su identidad. Minji estuvo a su lado, grabando cada momento para un documental que estaba preparando. Juntas comenzaron a explorar no solo su relación, sino lo que significaba ser auténticas en un mundo que constantemente les pedía encajar. El apartamento en Malasaña se convirtió en su santuario, un lugar donde podían ser ellas mismas. Pero las sombras del pasado de Minji, las expectativas de su familia y la presión social de ambos mundos aún acechaban. La pregunta era, ¿podrían su amor y su valentía superar los desafíos que se avecinaban? El torneo de videojuegos en el Centro Cultural de Lavapiés estaba abarrotado. Sofía, con las manos sudando y el corazón acelerado, se ajustó los auriculares mientras la pantalla proyectaba su alias, Luz de Nox, ante una multitud expectante. Por primera vez, no era solo una sombra en línea, era ella, Sofía Martínez, la chica que había temido mostrar su pasión al mundo. A su lado, Minji manejaba una cámara, capturando cada momento con una mezcla de profesionalismo y nerviosismo. Sus ojos se cruzaban de vez en cuando y en cada mirada, Sofía encontraba el valor para seguir adelante. El ambiente era eléctrico con luces de neón iluminando el escenario y el rugido de los espectadores resonando en el aire. Pero para Sofía, todo se desvanecía cuando pensaba en Minji. Desde aquella confesión bajo el árbol, algo había cambiado entre ellas. Las noches en el apartamento ahora estaban llenas de conversaciones profundas, risas tímidas y roces accidentales que dejaban a Sofía sin aliento. Sin embargo, también había miedo. Minji no había hablado mucho de su vida en Corea, pero Sofía sabía que las heridas de su pasado eran profundas, marcadas por una sociedad que no aceptaba fácilmente su identidad. En el torneo, Sofía avanzó ronda tras ronda, sorprendiendo a todos con su destreza. Pero no era solo la competencia lo que la ponía nerviosa, era la presencia de Minji, quien, con su cámara, parecía ver más allá de la jugadora. Esto no es solo un juego, ¿verdad?, le había dicho Minji la noche anterior, mientras editaban el metraje juntas. Es tu forma de gritarle al mundo quién eres. Esas palabras resonaban ahora en la mente de Sofía mientras enfrentaba a su último oponente, un chico arrogante que no creía que una mujer pudiera vencerlo.
La partida final fue intensa. Cada movimiento de Sofía era calculado, pero también visceral, como si estuviera liberando años de inseguridades. Cuando ganó, la multitud estalló en aplausos, pero lo único que importaba era la sonrisa de Minji desde el borde del escenario. Sin pensarlo, Sofía corrió hacia ella y ante los ojos de todos, la abrazó. Fue un gesto impulsivo pero cargado de significado. Por un momento el mundo exterior dejó de existir. Sin embargo, la euforia duró poco. Al día siguiente un vídeo del torneo se viralizó en las redes sociales. No era solo el triunfo de Sofía lo que llamó la atención, sino el abrazo con Minji. Los comentarios en línea eran una mezcla de apoyo y odio, especialmente hacia Minji, cuya identidad coreana la hacía un blanco fácil para los trolls. En el campus los rumores comenzaron a circular, y Sofía notó cómo algunos compañeros evitaban mirarla a los ojos. Minji, siempre reservada, parecía más distante. Una noche, mientras compartían una cena improvisada en el apartamento, Sofía no pudo contenerse. ¿Qué pasa, Minji? Desde el torneo, estás diferente. Minji dejó el tenedor y suspiró. No es tan simple, Sofía. En Corea, esto, señaló el espacio entre ellas, sería un escándalo. Mi familia no lo aceptaría. Y ahora con el vídeo, tengo miedo de que alguien de Seúl lo vea. Sofía sintió un nudo en el estómago. Había estado tan inmersa en su propia liberación que no había considerado el peso que Minji cargaba. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos?, preguntó con un tono más desafiante de lo que pretendía. Minji negó con la cabeza. No quiero esconderme. Pero tampoco sé cómo enfrentar esto. Esa noche durmieron en camas separadas, pero el silencio entre ellas era más ruidoso que nunca. Sofía se quedó despierta, mirando el techo, preguntándose si su amor por Minji sería suficiente para superar las barreras culturales y sociales que la separaban. Al día siguiente decidió tomar las riendas. Organizó una reunión con un grupo de amigos de la facultad que apoyaban la diversidad, buscando crear un espacio seguro para ellas. Pero cuando llegó al lugar acordado, encontró a Minji discutiendo con un estudiante que había compartido el vídeo en un grupo de WhatsApp con comentarios despectivos. No tienes derecho a exponer mi vida, gritó Minji, su voz quebrándose. Sofía intervino, enfrentándose al estudiante con una furia que no sabía que tenía. Pero cuando el chico se fue, Minji se giró hacia ella, con lágrimas en los ojos. No necesito que me salves, Sofía. Necesito que entiendas lo que esto significa para mí. Esas palabras golpearon a Sofía como un puñetazo. Por primera vez, se dio cuenta de que amar a Minji no era solo compartir momentos felices, sino también enfrentar sus miedos juntas. Decidió que no podía seguir actuando sola. Esa noche en el apartamento, le propuso a Minji trabajar juntas en el documental. Hagamos que nuestra historia sea nuestra fuerza, dijo. Minji, aunque dudosa, aceptó. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Trabajaron hasta altas horas de la noche entrevistando a otros estudiantes, recopilando historias de personas que, como ellas, habían luchado por ser auténticas. Pero el proceso no estuvo exento de conflictos. Minji, aún marcada por el miedo al rechazo, se resistía a incluir su propia historia en el documental. Sofía, por otro lado, quería gritar su amor al mundo. Una tarde, mientras editaban en el apartamento, Sofía tomó la mano de Minji. No podemos contar la verdad de otros si no contamos la nuestra, dijo suavemente. Minji apartó la mirada, pero no soltó su mano. Tengo miedo, Sofía. Pero contigo siento que puedo intentarlo. Ese fue el primer paso hacia algo más grande. El documental comenzó a tomar forma, pero también atrajo la atención de personas que no estaban listas para aceptar su mensaje. Un correo anónimo llegó a la bandeja de entrada de Minji, con una captura del vídeo viral y una advertencia: vuelve a Corea antes de que tu familia se entere.
Sofía al leerlo sintió una rabia que nunca había experimentado. Pero también supo que para proteger a Min-hee, tendrían que ser más fuertes que nunca. El correo anónimo seguía resonando en la mente de Sofía como un eco venenoso. Sentada en el sofá del apartamento con la laptop abierta y el cursor parpadeando en un documento en blanco, intentaba escribir una respuesta, pero las palabras no llegaban. Min-hee en la otra punta de la habitación, fingía leer un libro, pero sus ojos estaban fijos en un punto invisible, su rostro tenso por el miedo. Sofía cerró la laptop con un suspiro. No podemos dejar que esto nos detenga, dijo, rompiendo el silencio. Min-hee levantó la mirada, sus labios apretados. No es solo un correo, Sofía. Es un recordatorio de todo lo que puedo perder. Su voz era baja, pero cargada de una vulnerabilidad que hizo que Sofía quisiera cruzar la habitación y abrazarla. Pero sabía que Min-hee necesitaba espacio, así que se quedó donde estaba. El documental, que había comenzado como un proyecto para la facultad, se había convertido en algo mucho más personal. Habían entrevistado a estudiantes queer de diferentes países, cada uno con historias de lucha y resiliencia. Pero el núcleo de la narrativa seguía siendo ellas, Sofía, la jugadora que había encontrado su voz, y Min-hee, la periodista que temía perder su identidad por ser fiel a sí misma. Decidieron ignorar el correo y seguir adelante, pero la tensión en el apartamento era palpable. Madrid, con su vibrante caos, parecía un refugio y una trampa al mismo tiempo. Las calles de Malasaña estaban llenas de arte y libertad, pero también de miradas curiosas y susurros. Sofía notó cómo Min-hee evitaba salir juntas en público, como si temiera que alguien las reconociera del vídeo viral. Una noche, mientras caminaban por la plaza del 2 de mayo, Sofía no pudo contenerse más. Min-hee, no podemos vivir así, escondiéndonos de sombras. Min-hee se detuvo, su aliento formando nubes en el aire frío. No es tan fácil para mí, Sofía. En Corea, mi familia. Ellos creen que estoy aquí solo para estudiar. Si se enteran de lo nuestro, me cortarán todo apoyo. No tendré nada. Sofía sintió una punzada de culpa. Había crecido en una familia liberal que, aunque no siempre entendía sus pasiones, nunca la había juzgado por ser quien era. Para Min-hee, el riesgo era mucho mayor. Entonces lucharemos juntas, dijo Sofía, tomando su mano con firmeza. No estás sola en esto. Min-hee no respondió, pero apretó la mano de Sofía antes de soltarla. Fue un pequeño gesto, pero suficiente para darle esperanza. Al día siguiente en la facultad, presentaron un avance del documental en una clase. La reacción fue abrumadora, algunos compañeros aplaudieron, otros hicieron preguntas incisivas, pero una profesora, conocida por su conservadurismo, frunció el ceño. Esto es muy personal, comentó, su tono cargado de desaprobación. Esa crítica desató algo en Min-hee. En lugar de retraerse como Sofía temía, se levantó y defendió el proyecto con una pasión que dejó a todos en silencio. No es solo personal, dijo, su acento coreano resonando con fuerza. Es necesario. Porque hay personas que no pueden hablar, y alguien tiene que hacerlo por ellas. Sofía la miró asombrada. Era la primera vez que veía a Min-hee enfrentarse al mundo con tanta valentía. Pero esa valentía tuvo un costo. Esa misma noche, Min-hee recibió una llamada de su madre en Seúl. Aunque Sofía no entendía coreano, el tono de la conversación era inconfundible: furia, decepción, miedo. Cuando Min-hee colgó, estaba temblando. Alguien envió el vídeo a mi familia, susurró. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Quería gritar, golpear algo, pero en cambio abrazó a Min-hee, dejando que llorara en su hombro. No te dejaré sola, prometió. Pero en su interior, sabía que las cosas estaban a punto de complicarse aún más. Decidieron tomarse unos días para reagruparse. Sofía llevó a Min-hee a Toledo,
a 1 hora de Madrid, buscando un respiro. Caminaron por las calles empedradas, visitaron la catedral y hablaron de todo menos del documental y del correo. Por un momento fueron solo dos chicas enamoradas, riendo bajo el sol otoñal. Pero al volver a Madrid, la realidad las golpeó de nuevo. Un grupo de estudiantes había organizado una proyección no autorizada del avance del documental en el campus, y los comentarios en línea se habían intensificado. Algunos apoyaban su mensaje, pero otros eran crueles, especialmente hacia Minji. Sofía, furiosa, propuso confrontar a los responsables, pero Minji la detuvo. No se trata de pelear, Sofía. Se trata de mostrar quiénes somos sin miedo. Esas palabras inspiraron a Sofía a tomar una decisión audaz. Contactó a un organizador de eventos culturales en Madrid y propuso presentar el documental completo en un festival local. Era un riesgo enorme, pero también una oportunidad para tomar el control de su narrativa. Minji, aunque reticente, aceptó y juntas se sumergieron en la edición final, trabajando día y noche. El festival estaba a solo una semana de distancia, y la presión era inmensa. Pero en medio del caos, algo hermoso comenzó a florecer. Las noches de edición se convirtieron en momentos de conexión profunda, donde compartían no solo ideas, sino también sueños y miedos. Una noche, mientras descansaban en el sofá, Minji apoyó la cabeza en el hombro de Sofía. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. Sofía sonrió sintiendo que, a pesar de todo, estaban construyendo algo indestructible. Pero justo cuando pensaban que lo peor había pasado, un nuevo mensaje llegó al correo de Minji, una amenaza directa, esta vez con detalles personales que solo alguien cercano podría saber. La pantalla del móvil de Minji iluminó la habitación con un resplandor frío. El mensaje era breve pero cortante: «Sé dónde vives. Para antes de que sea demasiado tarde». Sofía, que estaba revisando el guión del documental a su lado, notó el cambio en su expresión. «¿Qué pasa?», preguntó, inclinándose hacia ella. Minji le pasó el teléfono en silencio, sus manos temblando. Sofía leyó el mensaje y sintió una oleada de rabia mezclada con miedo. Esto ya no era solo un comentario cruel en las redes, era una amenaza real. «¿Quién puede saber tanto de nosotras?», murmuró, tratando de mantener la calma. Minji negó con la cabeza, sus ojos llenos de pánico. «No lo sé. Pero alguien está observando, Sofía». El apartamento, que había sido su refugio, ahora se sentía como una jaula. Sofía propuso llamar a la policía, pero Minji se opuso. «No quiero más atención. Si esto llega a mi familia, será peor». Sofía, frustrada, insistió: «No podemos dejar que nos intimiden. Estamos tan cerca de terminar el documental». Pero Minji solo se levantó y se encerró en su habitación, dejando a Sofía con un nudo en el pecho. Al día siguiente intentaron retomar la normalidad. El festival estaba a 3 días, y el documental estaba casi listo. Habían añadido testimonios conmovedores de otros estudiantes, pero el corazón del proyecto era su propia historia, como Sofía había encontrado su voz como luz de Nox, y como Minji estaba luchando por reconciliar su identidad con las expectativas de su cultura. Sin embargo, la amenaza seguía pesando sobre ellas. Sofía decidió investigar por su cuenta. Revisó los perfiles de los comentaristas más hostiles en las redes y los foros de videojuegos, buscando pistas. Encontró un patrón: varios mensajes provenían de una cuenta anónima que parecía conocer detalles específicos de su vida en el campus. Con la ayuda de un amigo experto en informática, rastrearon la cuenta hasta un estudiante de la facultad, Javier, un compañero de clase conocido por sus opiniones conservadoras. Confrontar a Javier fue un riesgo, pero Sofía no podía quedarse de brazos cruzados. Lo encontró en la biblioteca fingiendo estudiar. «Sé que eres tú», dijo sin rodeos, mostrando una captura de pantalla del mensaje. Javier se puso pálido, pero negó todo.
No tengo nada que ver con eso, balbuceó, pero sus ojos lo delataban. Sofía no tenía pruebas concretas, pero dejó claro que no se rendiría. Esa noche le contó todo a Min-hee, esperando que la noticia la tranquilizara. Pero Min-hee, en lugar de alivio, parecía más distante. Esto no va a parar, Sofía. Siempre habrá alguien que nos odie por ser quienes somos. Sus palabras eran un eco de su propia lucha interna, y Sofía lo sabía. En Corea, Min-hee había crecido en un entorno donde la aceptación de la comunidad LGBT era limitada, y aunque Madrid ofrecía más libertad, las heridas de su pasado no sanaban fácilmente. Sofía tomó una decisión. En lugar de confrontar a más personas, se enfocó en fortalecer a Min-hee. Organizaron una noche especial en el apartamento, cocinaron juntos, pusieron música suave y hablaron de sus sueños. Min-hee confesó que siempre había querido ser periodista de investigación, pero que su familia la presionaba para que regresara a Seúl y trabajara en una empresa familiar. Sofía, por su parte, admitió que los videojuegos eran más que un pasatiempo, eran su forma de conectar con el mundo sin miedo. Quiero que el documental sea nuestro legado, dijo Sofía, tomando la mano de Min-hee. No solo para nosotras, sino para cualquiera que se sienta atrapado. Min-hee sonrió por primera vez en días, y esa sonrisa fue suficiente para que Sofía sintiera que podían enfrentar cualquier cosa. El día del festival llegó con una mezcla de nervios y emoción. La sala estaba llena con estudiantes, profesores e incluso algunos curiosos de fuera del campus. Sofía y Min-hee subieron al escenario, presentando el documental con voces temblorosas pero decididas. Cuando las luces se apagaron y las imágenes comenzaron a rodar, Sofía sintió la mano de Min-hee apretando la suya bajo la mesa. El documental fue un éxito. Los testimonios, la música, las imágenes de Madrid y las historias personales resonaron con la audiencia. Pero lo más impactante fue el segmento final, donde Sofía y Min-hee hablaron abiertamente de su relación, de sus miedos y de su amor. Cuando las luces volvieron a encenderse, la sala estalló en aplausos, pero también hubo murmullos de desaprobación. Después de la proyección, una periodista local se acercó a ellas. «Quiero escribir un artículo sobre ustedes», dijo. Sofía estaba emocionada, pero Min-hee palideció. «No sé si estoy lista para que esto sea aún más público», admitió más tarde, en el camino de vuelta al apartamento. Sofía asintió, respetando su decisión, pero en su interior sabía que el mundo ya las había visto. Esa noche, mientras celebraban en privado con un brindis, recibieron una llamada inesperada. Era la madre de Min-hee, nuevamente. Esta vez, su tono era diferente, no había ira, solo resignación. «Vi el documental en línea», dijo en coreano, y Min-hee tradujo para Sofía. «No lo entiendo, pero quiero intentarlo». Sofía y Min-hee se miraron con lágrimas en los ojos. Era un pequeño paso, pero un paso hacia adelante. Sin embargo, justo cuando pensaban que lo peor había pasado, un nuevo mensaje llegó al correo de Min-hee, esta vez con una foto de ellas tomada en el festival, acompañada de una sola palabra: cuidado. Cuando mi compañera de piso de comunicación me expuso como jugadora, entendí que la amaba de verdad. La foto en el correo era granulosa, pero inconfundible, Sofía y Min-hee caminando juntas fuera del festival, tomadas de la mano, ajenas al mundo. La palabra «cuidado» resonaba como una sirena en la mente de Sofía, pero esta vez no sintió miedo, solo determinación. «No dejaré que nos intimiden más», le dijo a Min-hee, cuya expresión era una mezcla de agotamiento y resolución. Min-hee asintió, pero su silencio hablaba más que sus palabras. La llamada de su madre había sido un rayo de esperanza, pero también un recordatorio de lo frágil que era su situación. «Si mi familia se retracta ahora, no sé qué haré», confesó, su voz apenas audible. Sofía la abrazó prometiendo en silencio que haría todo lo posible para protegerla. Decidieron reforzar la seguridad del apartamento,
cambiaron las cerraduras y evitaron compartir su ubicación en redes sociales. Pero el verdadero desafío no era solo externo, era la lucha interna de Min-hee. Cada día parecía debatirse entre el deseo de ser libre y el peso de las expectativas culturales que la ataban a su pasado en Corea. Sofía, aunque no entendía del todo ese conflicto, se esforzaba por estar a su lado. Para mantener el impulso, se enfocaron en el impacto del documental. Habían recibido mensajes de apoyo de estudiantes de todo el mundo, algunos compartiendo sus propias historias de lucha como personas LGBT. Una chica de Barcelona escribió: «Gracias por mostrarme que no estoy sola». Esas palabras dieron a Min-hee el coraje para seguir adelante, aunque el miedo aún la perseguía. Sofía, por su parte, decidió retomar su pasión por los videojuegos con más fuerza. Organizó una transmisión en vivo como Luz de Nox, esta vez mostrando su rostro y hablando abiertamente sobre su identidad. La respuesta fue abrumadora, miles de espectadores, algunos elogiándola, otros atacándola. Pero entre los mensajes, uno destacó: un usuario anónimo escribió: «Eres valiente, pero ten cuidado. No todos están de tu lado». El mensaje era demasiado similar a las amenazas anteriores. Sofía compartió sus sospechas con Min-hee, y juntas decidieron investigar más a fondo. Con la ayuda de su amigo informático, descubrieron que la cuenta anónima estaba vinculada a un servidor en la facultad. Esto las llevó de vuelta a Javier, el estudiante que Sofía había confrontado. Pero esta vez no actuaron solas. Contactaron a una profesora de confianza, quien organizó una reunión con el decano para abordar el acoso. La reunión fue tensa. Javier negó todo, pero las pruebas eran suficientes para que la universidad iniciara una investigación. Aunque no podían probar que él era el autor de las amenazas, la presión lo obligó a mantenerse al margen. Por primera vez, Sofía y Min-hee sintieron que tenían algo de control. Con el festival detrás de ellas y el documental ganando reconocimiento, decidieron tomarse un fin de semana para desconectar. Viajaron a Segovia, donde el aire fresco y los paisajes históricos les dieron un respiro. Caminando por el acueducto, Min-hee habló abiertamente sobre su infancia en Seúl, sobre las noches en que soñaba con escapar, pero también sobre el amor que aún sentía por su familia. Sofía a su vez confesó sus propios miedos, el temor a no ser suficiente, a no poder proteger a Min-hee de las tormentas que se avecinaban. Ese día, bajo el cielo despejado de Segovia, se prometieron algo simple pero profundo: ser honestas, no solo con el mundo, sino entre ellas. Esa noche, en una pequeña posada, compartieron su primer beso verdadero, uno que no estaba cargado de miedo o incertidumbre, sino de esperanza. Al volver a Madrid, el documental fue seleccionado para un festival internacional en Barcelona. La noticia era un sueño, pero también un desafío. Viajar significaba exponerse aún más, y Min-hee aún no estaba segura de querer dar ese paso. Sofía, sin embargo, insistió. «No se trata solo de nosotras», dijo. «Es por todas las personas que necesitan ver que se puede vivir sin esconderse». Min-hee aceptó, pero con una condición: querían incluir un nuevo segmento en el documental, uno que contara la historia de las amenazas y cómo las habían enfrentado. Era su forma de tomar el control de la narrativa, de transformar el miedo en fortaleza. El viaje a Barcelona fue un torbellino. La ciudad, con su energía vibrante y su espíritu abierto, las recibió con los brazos abiertos. En el festival conocieron a otros cineastas y activistas, personas que las inspiraron a seguir luchando. Pero justo cuando pensaban que todo iba bien, un nuevo mensaje llegó al correo de Min-hee, esta vez desde una cuenta diferente: «No creas que esto termina aquí». Sofía, harta de las amenazas, decidió que era hora de actuar con más audacia. Propuso hacer una declaración pública en el festival, exponiendo las amenazas y pidiendo apoyo para combatir el acoso. Min-hee, aunque aterrorizada, estuvo de acuerdo. «Si vamos a hacer esto, lo haremos juntas», dijo apretando la mano de Sofía. El discurso en el festival fue un punto de inflexión.
Frente a cientos de personas, Sofía y Minji hablaron no solo de su amor, sino de la importancia de resistir el odio. La audiencia las ovacionó de pie, y por primera vez, Minji sintió que podía enfrentar el mundo sin miedo. Pero cuando regresaron a Madrid, encontraron el apartamento revuelto. Alguien había entrado, dejando una nota escrita a mano: última advertencia. Cuando mi compañera de piso de comunicación me expuso como jugadora, entendí que la amaba de verdad. El apartamento estaba en caos, libros tirados en el suelo, la laptop de Sofía abierta con la pantalla rota, y la nota, escrita con letras torpes, clavada en la mesa con un cuchillo de cocina. Última advertencia. Minji se quedó paralizada, su respiración entrecortada, mientras Sofía revisaba cada rincón, asegurándose de que no hubiera nadie más. Esto ha ido demasiado lejos, dijo, su voz temblando de rabia. Llamaron a la policía, que llegó rápidamente al apartamento en Malasaña. Los agentes tomaron fotos, hicieron preguntas y prometieron investigar, pero sus rostros reflejaban escepticismo. ¿Tienen enemigos? ¿Alguien con motivos para hacer esto?, preguntó uno de ellos. Sofía pensó en Javier, pero sin pruebas concretas, no podían acusarlo directamente. Minji, aún en shock, apenas habló. Esa noche se quedaron en casa de una amiga, Clara, una estudiante de la facultad que había apoyado el documental desde el principio. Clara les ofreció té y palabras de aliento, pero el peso de lo sucedido seguía sobre ellas. No podemos seguir viviendo con miedo, dijo Sofía, mirando a Minji, que estaba acurrucada en el sofá. Minji asintió lentamente. Quiero terminar esto, Sofía. Pero no sé cómo. Al día siguiente decidieron no quedarse calladas. Con la ayuda de Clara y otros amigos, organizaron una campaña en redes sociales para denunciar el acoso. Publicaron la nota, fotos del apartamento destrozado y un mensaje claro: no nos callarán. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas, desde estudiantes hasta desconocidos, compartieron su historia con hashtags como no al odio y vivir sin miedo. Pero la campaña también atrajo más atención no deseada. Los comentarios de odio se multiplicaron, y Minji recibió una llamada de su hermano en Seúl, quien, aunque más comprensivo que su madre, le advirtió que la familia estaba bajo presión social por el documental. Por favor, Minji, ten cuidado, le dijo. No solo por ti, sino por nosotros. Sofía, al ver el dolor en los ojos de Minji, sintió una mezcla de impotencia y determinación. Decidió que era hora de encontrar al culpable. Con la ayuda de su amigo informático, rastrearon el origen de los correos más recientes. Esta vez las pistas apuntaban a alguien fuera del campus, alguien que había estado siguiendo sus movimientos desde el festival en Barcelona. La investigación las llevó a un descubrimiento inquietante: una cuenta en un foro de videojuegos, que no solo atacaba a Sofía como Luz de Nox, sino que también publicaba detalles personales de Minji, incluyendo su dirección en Madrid. El usuario, que se hacía llamar Sombra Vengativa, parecía tener una vendetta personal. Sofía, recordando los foros donde había competido, reconoció el nombre: era un jugador al que había derrotado en un torneo meses atrás, alguien que había jurado vengarse. Con esta nueva información, contactaron nuevamente a la policía, que ahora tomó el caso más en serio. Mientras tanto, Sofía y Minji decidieron no detener su trabajo. El documental había sido invitado a un festival en Lisboa, y aunque la idea de viajar las ponía nerviosas, sabían que era una oportunidad para amplificar su mensaje. Antes de partir, organizaron una proyección en la facultad, esta vez con medidas de seguridad. La sala estaba llena, y la energía era diferente, había apoyo pero también tensión. Durante la sesión de preguntas, una estudiante se levantó y, con voz temblorosa, compartió su propia historia de lucha como lesbiana. Minji, con lágrimas en los ojos, respondió: tu historia importa. Todas nuestras historias importan. Ese momento fue un punto de inflexión para Minji. Por primera vez sintió que su voz podía cambiar algo.
Pero cuando salieron del campus, notaron a alguien observándolas desde la distancia. Era una figura borrosa, pero suficiente para acelerar sus corazones. Sofía tomó la mano de Min-hee y apretó con fuerza. No nos rendiremos, dijo. El viaje a Lisboa fue un respiro, pero también un desafío. La ciudad con sus colinas y su luz dorada, las inspiró a seguir adelante. En el festival conocieron a activistas que las animaron a llevar el documental a festivales internacionales, incluyendo uno en Seúl. La idea aterrorizó a Min-hee, pero también la llenó de esperanza. ¿Y si pudiera mostrarle a su país que el amor no debería ser un delito? De vuelta en Madrid, la policía les informó que habían identificado a Sombra Vengativa como un joven de un suburbio de la ciudad, un excompetidor de videojuegos con antecedentes de acoso en línea. Aunque aún no podían arrestarlo, la vigilancia se intensificó. Sofía y Min-hee, agotadas pero decididas, comenzaron a planear su próximo paso, llevar el documental a Corea. Esa noche, mientras descansaban en el apartamento ahora reparado, Min-hee tomó la iniciativa por primera vez. Besó a Sofía con una intensidad que hablaba de todo lo que habían superado. Te amo, susurró, y Sofía sintió que esas palabras eran más fuertes que cualquier amenaza. Pero justo cuando comenzaban a soñar con un futuro juntas, un nuevo correo llegó, esta vez dirigido a ambas: Seúl será el final. El correo era un puñal invisible: Seúl será el final. Min-hee lo leyó en voz alta, su voz temblando pero firme, mientras Sofía apretaba los puños, luchando contra el impulso de romper algo. Estaban sentadas en el suelo del apartamento, rodeadas de notas y guiones para el viaje a Corea. La idea de llevar el documental a Seúl, un lugar donde Min-hee enfrentaría no solo a su familia, sino a una sociedad con profundas raíces conservadoras, ya era aterradora. Ahora, esta amenaza lo hacía aún más real. Sofía tomó la mano de Min-hee. No iremos si no te sientes lista, dijo, aunque en su interior sabía que retroceder no era una opción. Min-hee negó con la cabeza. No. Si no voy ahora, nunca lo haré. Quiero que mi familia me vea, que vea quién soy de verdad. La policía, informada del nuevo correo, intensificó la investigación. Las pistas apuntaban a que Sombra Vengativa podría tener conexiones en Corea, lo que complicaba las cosas. Pero Sofía y Min-hee no dejaron que el miedo las detuviera. Pasaron días preparando el viaje, trabajando con organizadores del festival en Seúl y contactando a activistas locales que prometieron apoyo. El vuelo a Corea fue un torbellino de emociones. Sofía, que nunca había salido de Europa, miraba por la ventanilla con una mezcla de asombro y nerviosismo. Min-hee, sentada a su lado, escribía en su cuaderno, plasmando pensamientos que no se atrevía a decir en voz alta. Si esto sale mal, podría perder a mi familia para siempre, confesó en un susurro. Sofía apretó su mano. No los perderás. Y si lo haces, me tendrás a mí. Seúl las recibió con un frenesí de luces y sonidos, una ciudad que parecía vibrar con energía pero también con reglas tácitas. Min-hee, al pisar su tierra natal, se tensó. Cada calle, cada cartel en Hangul, le recordaba las expectativas que había dejado atrás. Sofía, a su lado, intentaba absorberlo todo, desde los puestos de comida callejera hasta los rascacielos que se alzaban como gigantes. El festival en Seúl fue un éxito inesperado. La sala estaba llena de jóvenes, muchos de ellos parte de la comunidad LGBT, que, aunque pequeña y discreta en Corea, estaba creciendo. El documental resonó profundamente, especialmente el segmento donde Min-hee hablaba de su lucha por aceptarse a sí misma. Después de la proyección, una chica joven se acercó a Min-hee con lágrimas en los ojos. Gracias por ser valiente, dijo. Min-hee, abrumada, solo pudo asentir. Pero no todo fue fácil. La madre de Min-hee asistió al festival, acompañada por su hermano. La tensión era palpable. Después de la proyección, se reunieron en una sala privada. La madre de Min-hee, con los ojos llenos de lágrimas, habló en coreano,
y Minji tradujo para Sofía. No entiendo por qué elegiste este camino, dijo. Pero vi el documental y vi cuánto has luchado. No quiero perderte. Fue un momento agridulce. No era una aceptación completa, pero era un comienzo. Sofía, que había permanecido en silencio, tomó la mano de Minji bajo la mesa, dándole fuerza. El hermano de Minji, más abierto, prometió mediar con el resto de la familia. Sin embargo, la sombra de sombra vengativa seguía presente. Durante el festival, Sofía notó a un hombre observándolas desde la distancia, tomando fotos. Cuando intentó acercarse, él desapareció entre la multitud. Al día siguiente, la policía de Seúl, que había sido informada por sus colegas en Madrid, lo identificó como un conocido acosador en línea con vínculos con el foro de videojuegos. Fue detenido antes de que pudiera hacer más daño. Con la amenaza neutralizada, Sofía y Minji sintieron que podían respirar por primera vez en meses. Decidieron quedarse unos días más en Seúl, explorando la ciudad y sanando heridas. Caminaron por el río Han, compartiendo sueños sobre el futuro. Minji por primera vez habló de la posibilidad de quedarse en Madrid permanentemente, aunque sabía que significaría dejar atrás una parte de su vida. De vuelta en Madrid, el apartamento en Malasaña volvió a ser su hogar, pero ahora con un nuevo significado. Habían enfrentado el miedo, el odio y las expectativas, y habían salido más fuertes. El documental se convirtió en un símbolo de resistencia, proyectado en festivales de todo el mundo. Sofía retomó su carrera como Luz de Nox, ahora como una figura pública que inspiraba a otras jugadoras. Minji, por su parte, comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, un libro sobre su experiencia como inmigrante queer. Una noche, mientras veían las luces de Madrid desde su balcón, Minji apoyó la cabeza en el hombro de Sofía. Cuando me expusiste como jugadora, pensé que mi mundo se acababa, dijo Sofía, sonriendo. Pero en realidad, fue cuando entendí que te amaba de verdad. Minji rió y en ese momento, bajo el cielo estrellado, supieron que sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntas. El mundo no había cambiado del todo, pero ellas sí. Y eso era suficiente.